Antro presenta Hablando como los locos. El capítulo de hoy se titula Retos a la carta. Bueno, se armó esta vaina. Ya tenemos primer capítulo de nuestro podcast en Antro. Y para poder hacerlo, trajimos a un invitado muy teso, Rodrigo Cabrera. Él es el gerente de Crepes y Waffles, la cadena de restaurantes más grande de Colombia. Ellos tienen más de 180 restaurantes, están en 9 países y son más de 6.000 personas trabajando para esta maravillosa marca. Bienvenido, Rodrigo, a nuestro podcast Hablando como los locos. Lanzamos hoy nuestro primer podcast. Tenemos un invitado muy especial en la Casa Antro, a quien, más allá de las credenciales que más adelante las conocerán, es alguien a quien particularmente queremos mucho. Ha sido un gran mentor, nos ha dado grandes enseñanzas y hemos podido compartir con él este mundo maravilloso del marketing y ser grandes amigos. Entonces, muy bienvenido a esta casa, Rodri. Muchas Estamos gracias. muy contentos de estar contigo. Tengo que confesarte que es el primer podcast que hago en mi vida, así que tenme un poquito de... Estamos igual, Segundo. Quiero decir que tuvimos un error en producción. Hoy esto no se debe haber hecho con café, esto se debe haber hecho con una ginebra, pero bueno, Rodri, ya estamos jugados. No, pues nada, vamos a tener una conversación de varios temas, desde la parte personal, desde la parte profesional, sin mucha estructura y para conocernos y que lo conozcan mejor. Y vuelvo y repito lo que dijo Ana, es chévere que esté usted acá, ha sido parte de la historia de Antro. Gracias, y como nuestro primer invitado, pues es chévere que esté alguien que ha sido parte de nosotros. Y nada, la primera pregunta es, Rodri, para usted, ¿qué era Crepes? Antes de empezar a trabajar en Crepes, ¿qué significaba? Bueno, no, antes de cualquier cosa también, muchas gracias a ustedes. Igual de nervioso que tú, Ana, primer podcast, entonces estamos en igual condiciones. Yo creo que para mí, antes de estar en Crepes, Crepes era parte de mi día a día. Crepes siempre fue parte de mi infancia, cuando mis papás los domingos me llevaban al Crepes de la calle 85 a comer alaskas. Era ese sitio que siempre se me quedó grabado en la cabeza con ese olor que cuando uno entraba y no existían estas tecnologías que están hoy en día con esos extractores que hacen que ya no huela los espacios a comida. En ese momento Crepes tenía un olor único y era familia, era un espacio donde me sentía cómodo, era parte de mi rutina en la vida, era un momento y un espacio absolutamente maravilloso. Chévere, ¿y cómo ha ido cambiando eso con el tiempo? ¿Cuánto lleva en Crepes usted? Empecemos por ahí. Yo llevo 13 años y 8 meses en Crepes. Ha sido una etapa absolutamente maravillosa. Yo creo que esa sensación antes de ser, que les estaba diciendo, que tenía antes de ser parte de Crepes como empleado, simplemente yo creo que evolucionó a una forma cada vez más fuerte, que empezó y pude evidenciar realmente el propósito y el sentido que esta empresa tenía detrás. Pude entender por qué yo siempre sentía Crepes tan especial, porque entendí y pude conocer lo especial que es internamente y lo especial de todas las personas que están detrás de ella y lo especial que es la familia que la creó, ¿no? Pero Rodri tuvo, antes de llegar a Crepes, una Está muy bien el nombre del experiencia, café. una experiencia en virtud a lo que era su vida profesional y cómo el desarrollo de ese mundo profesional estaban en contra en ese momento de lo que eran tus valores. No, yo soy administrador de empresas y empecé mi vida siempre en la parte con una vocación y un perfil más financiero que de marketing, pues, que fue como trabajamos y entré a Crepes. Yo empiezo a trabajar en banca de inversión, mi segundo trabajo es en banca de inversión, y aunque me encantaba, iba muy afín con lo que yo siempre soñé y pensé que iba a ser mi desarrollo profesional. En el camino me encontré, digamos, una falencia muy importante, y es que me faltaba el propósito de mi trabajo. Yo sentía que tenía que tener un propósito. En un momento dado yo siento que la vida me puso en una serie de proyectos que, como uno debe hacer en el proceso de banca de inversión, uno debe conocer a fondo cómo funcionan los negocios, y conocer a fondo cómo funcionan los negocios es involucrarse con la gente que está también en el día a día de ellos. En este caso eran operarios a los cuales yo pude conocer no solamente de manera profesional en las actividades y labores que hacían, sino en algunos casos de forma personal, y pude entablar de forma muy cercana una relación. Y cuando tuve que entregar el trabajo que tenía que entregar, en la cual se tenía que decidir si esa compañía se fusionaba
o se cerraba, o bueno, tenía una serie de alternativas las circunstancias. Todas ellas traían al hecho pues, que iban a salir varias personas, y muchas de las personas eran esos operarios, esas personas que yo pues había conocido y con las cuales había compartido y había compartido cafés, almuerzos, comidas. Y en ese momento dije, esto no es lo mío, yo tengo que trabajar en un sitio donde yo sienta que tengo que ser parte de algo que genere para la gente, no un tema que genere solamente beneficios económicos. Y las cosas de la vida, yo lo dije internamente y al día siguiente Beatriz Fernández me estaba llamando al teléfono. ¿Cómo fue esa historia, Rodri? ¿Cómo te llama Beatriz Esa historia es Fernández? chévere, sí. Vía de uno de mis mejores amigos que está casado con una sobrina de Beatriz. Beatriz le dice que si conocía a alguien que le ayudara en el mercadeo, que necesitaba que tuviera bases financieras. Y él le dio mi nombre. Y por supuesto, pues ella me conocía y me llamó y me dijo, quiero que trabajes conmigo en mercadeo. Yo me acuerdo, le dije, Beatriz, yo de mercadeo. Ni idea. Pues no tengo ni idea. O sea, no es... Yo soy administrador de empresas, pero nunca ha sido como la línea por la cual me he ido. No creo que me guste desde el punto de vista profesional, porque en la academia todo era como lo que más me interesaba. Yo creo que no soy la persona... ¿Le dijiste? No, claro, me dice, no, yo quiero entrevistarte. Pues yo cómo no le, yo cómo Para los le que iba a no decir que no. conocen a la fundadora de Crepes, ella no recibe nunca un no, nunca. O sea, no para ella es sí. Sí o sí. Y sí es para ella 7 veces sí. Entonces, para nos pongamos en contexto. No, pero igual yo decía... Pero qué valentía. Claro, la no, tuya. pero yo le dije... pero pues claro, no, Rodri, quiero que nos veamos, pero yo cómo no le decir a ella que no, igual pues la mamá de tu Natalia, entonces le decía, no, pues claro, Beatriz, por supuesto, era un sábado, fuimos, nos vimos, y me dijo, yo necesito a alguien de confianza, quiero que trabajes conmigo, pero yo le decía, yo no sé si sea la persona, yo quiero entender un poco más, porque yo no me veo. A mí me da un poco de pena decirle no. Claro, ¿Sabes? obvio. Claro, claro. ¿Y a En ese Beatriz momento más? como no. Y al siguiente lunes empezó la cosa. No, y al siguiente entonces le dije, ¿hay alguien con la cual me podía entrevistar? Me dijo, sí, el gerente ve y que te haga una entrevista. Fui, me hizo la entrevista y en plena entrevista Beatriz me dijo, bueno, sí o no, pero necesitamos definir ya. Y por supuesto ya en ese momento había pasado un tema en el cual yo había estado pues obviamente volviendo a reconectarme desde un punto de vista más racional con Crepes, entender su propósito, dónde venía, y pues ya estaba un poco sensibilizado en torno a lo que era Crepes. Distinto pues siempre que antes de eso pues mi visión de Crepes era pues el restaurante al cual yo iba, la heladería, la comida, los mejores helados, todo. Y por supuesto oírla a ella hablar en ese entonces de Crepes mientras que me preguntaba cosas, me generó una conexión que le dije sí. Y le dije sí, sin saber ni cuánto me iba a pagar, ni cobrar mi cargo, ni absolutamente nada. Fue simplemente como algo que me dije sí. Y pues Con fue pura- la mejor decisión. pura de mi vida. intuición. Fue pura intuición. Y Chévere. fue la mejor decisión de mi vida. Y por ahí empezó a haber unas pistas de que Rodrigo podía llegar a ser el gerente general. No, pues digamos que acompañar a Eduardo en ese proceso y a Beatriz, digamos que yo... Pues yo creo que eso sería más una pregunta para ellos, ¿no? ¿No? Que para mí, o sea, yo creo que ellos en mí, digamos, del principio, yo creo que vieron el compromiso que tenía con la compañía, tal vez que estaba entendiendo mucho cuáles eran los principios, sus valores, la esencia sobre la cual ellos siempre fundaron a Crepes, desde el entendimiento que tenía que ser algo más que un buen negocio, como lo dicen. Y yo creo que ahí, en mi vocación y en mi día a día, pues me permitió siempre buscar diferentes alternativas, conectarme con la gente, conocer diversos procesos que no solamente eran los del mercadeo tradicional, porque igual yo tenía unas bases financieras que me hacían indagar muchas cosas, acercarme a muchas áreas diversas y permitir encontrar y empezar a conocer, pues digamos que la operación de manera general, ¿no? Pero aquí me parece algo muy interesante y es que las personas de marketing a veces le dan mucha pereza a los números. Y la verdad es que el marketing, cuando tiene una base de números, claro. se potencializa. Funciona mucho mejor, claro. Funciona mucho mejor. Y como este es un espacio en donde vamos a hablar de marketing, de branding, de UX, de UI y de todos estos demonios de la publicidad, Rodri, a mí siempre me surgió una gran duda con Crepes. Es una compañía a la que le hacen filas. Es decir, estamos invadidos de memes porque en Colombia la fila es igual a Crepes. Y uno pensaría, ¿por qué esta marca que pues tiene filas
necesita marketing y necesita publicidad. Yo creo que uno nunca puede dejar de, y eso es una frase que tiene Beatriz, de despertar los sentidos. Okay. ¿No? Y yo creo que eso es la esencia de lo que busca Krebs en cada una de las cosas que hace hacia nuestros clientes, despertar esos sentidos que genera el celebrar y ser cómplices de momentos, el despertar los sentidos que genera muchas veces ese plato y ese ambiente de esos restaurantes maravillosos que acompaña estando solo o con la familia o con la novia, que acompaña los sentidos, porque es ese sitio por el cual yo por primera vez puedo invitar a una novia, a un novio, o lo que sea, o a la persona que me gusta para comerme un delicioso helado y iniciar pues una conversación increíble. Entonces, yo creo que a veces uno siempre piensa en que necesita algo para vender más, pero yo creo que las ventas es el resultado de lo que tú construyes en la relación y en el contacto que tú construyes y que creas con tu cliente. Y Rodrigo, conectando un poco con lo de antes, Rodrigo Carrera se volvió gerente general ¿a cuántos años de Krebs? ¿Cuántos años tenía usted en ese momento? No, gerente, eso fue hace 7 años. Es decir, que estamos hablando... Más o menos de 33, 34, como para no decir edades... No, 31. 32 años. Tenías 32 años. Sí, 32 ¿Te asustaste? años. Por supuesto. Digamos que siempre tuve la ¿Pensaste parte decir no? de Eduardo, que siempre ha estado ahí, digamos, en la cabeza de la organización, en la parte obviamente general, ayudándome, obviamente apoyándome muchísimo en esa parte. Beatriz, por supuesto, también en todo. La familia en general siempre me apoyó. Creo que era, no sé si el miedo de ellos o no, pero pues por supuesto que sí me asustaba. Lo que pasa es que lo decidí hacer, o sea, por supuesto era un honor y siempre ha sido y es un gran honor estar acompañándolos a ellos en esta tarea. Pero también Krebs hace parte fundamental y es una parte muy importante de mi corazón. Entonces, para mí sentir que ese era un momento en el cual yo podía y que Krebs en ese momento necesitaba a alguien que le ayudara, pues para mí no había ninguna decisión diferente a hacer lo máximo que estuviera en mis manos para seguir adelante y acompañarlos a ellos, ¿no? Y ahí podría estar fundamentada un poco la mística que tiene Krebs, ¿no? Desde la mirada de tratarse como familia y relacionarse como familia y cuidarse los unos a los otros para poder seguir creciendo. Sí, por supuesto, al ser tan grandes, eso a veces dificulta un poco la interacción en el uno a uno más de lo que quisiéramos. O sea, yo digamos que tengo siempre un gran dolor todos los días que llego a mi casa. Digo, hoy no pude ir de pronto a algún restaurante, hoy no pude ir a alguna heladería y me cuesta mucho porque pues digamos que las diferentes necesidades en la administración me hace tener que estar muchas veces en la oficina, mucho más de lo que quisiera, definitivamente mucho más de lo que quisiera, porque pues obviamente el contacto con la gente es lo que realmente nutre y lo que hace que... Claro. Y eso hace en nuestra esencia, poder hablar con la gente, poder entender qué es lo que le está pasando, poder celebrar las cosas buenas, poder estar pendiente de las necesidades y en la medida de nuestras posibilidades ser partícipes de alguna solución o acompañar momentos difíciles o tristes de las personas. Y ese sigue siendo nuestro reto y es el reto diario, es nuestro propósito diario. Y es algo que tenemos como cultura porque nuestros accionistas asimismo siguen haciéndolo, lo siguen viviéndolo y no lo han enseñado. O sea, yo siempre digo que ellos a mí personalmente me enseñaron desde que entré hace 13 años y medio a trabajar en Krebs y me metieron todo este sentido. Y eso no está escrito, Rodri, porque tuve la fortuna de ser parte de la Junta y hay una ecuación no escrita, pero mandatoria. Es como que uno entra y Krebs te obliga a ser muy buena persona, muy buen ser humano, impecable con las palabras y con las acciones, pero eso no está escrito. Eso, Ardo dice, bueno, tráigame en el libro de Harvard pues que tenga esta teoría, y la verdad es que no hay nada en los libros de empresas y de finanzas de empresas y de su marketing y de producto que describa esta ecuación que tú, pues o esto no es esto que tú acabas de decir, es que es cariño, es que la fundadora tiene una mantel y cuéntanos, por ejemplo, esa rutina Eso es chévere, y el impacto de esa rutina, porque vos vas y le decís a un fundador de
de una empresa que coja una Bantel y tenga un mensaje. Sí, todo pues el día. esa es una rutina muy bonita. ¿Pero la que Bantel tiene sigue Beatriz. existiendo o ya No, es por ya otros medios? lamentablemente, digamos que los Cambió. cambios tecnológicos hacen que eso ya no exista. Pero empezó así, empezó con el Sí, Avantel. empezó. Pero digamos que se están buscando y hay momentos en que lo hemos podido lograr a través de otros mecanismos, pero pues estamos justo en ese momento buscando cómo podemos seguir con esa cosa mecanismos. Pero sí, Beatriz siempre a las 11 de la mañana, 11:30 de la mañana, Sí. 11:20, sí. Da diariamente, digamos, mensajes a nivel nacional sobre diferentes cosas, sobre realidad, sobre sus vivencias en torno a explicar un poco realidades nacionales, sobre su visión en relación a diferentes circunstancias mundiales que pueden estar pasando, sobre valores, sobre dolencias o dolores, pues, perdón, que tiene la mujer, sobre todo, obviamente, desde de un enfoque muy de mujer, pero también, digamos, desde el ser humano. Que al final conecta Claro. y nos integra desde una forma diferente de trabajar y es una manera muy bonita de construir comunidad, ¿no? Y esculcando sobre esa ecuación no escrita, háblanos de la Academia de las Artes, porque esa es otra gran novedad que uno se encuentra, que es, pues, no es un embeleco, hace parte de, una de las estructura, verticales es estratégicas estructural. de Krebs. ¿Cómo funciona, Rodri? Sí, ¿Por qué el arte y los negocios? Pues Eduardo y Beatriz siempre han sido arte, creo, y tienen ok. una sensibilidad inmensa Ajá. por el arte, ambos, en sus diferentes formas. Y en el 2005 Beatriz crea la Academia de las Artes. La Academia de las Artes, digamos que lo podemos decir que es como nuestra universidad interna, pero es esa universidad que no busca la capacitación funcional del personal en las labores, pues digamos, del desarrollo, sino precisamente es dar herramientas para un proceso de crecimiento personal, ¿no? Para Como el ser crecimiento humano. de la persona como Sí, ser sí, sí, humano. sí, sí. Digamos, un poco bajo la premisa de que uno no puede hacer las cosas bien si no está bien consigo mismo. Y trabajando Es desde que ahí... sobresaltar eso, ¿no? Y trabajando desde ahí, con diferentes formas, diferentes tipos de mecanismos, entendiendo la sensibilidad que significa y el cuidado que significa mucho trabajar con la parte humana de cada persona, con sus vivencias, con sus experiencias, con sus dolencias. La academia busca y siempre ha sido su propósito tratar de generar esos elementos que lleven a la mujer y al empleado Krebs y Waffles a ser mejor persona, basándose desde fortalecerse internamente. Chévere. ¿No? Muy bien. Y arte, pues porque, pues les dije, el arte siempre ha sido parte de nosotros, pero porque, como decía Beatriz, pues el arte es un medio que permite conectar diferencias o más bien diluir, desaparecer diferencias de todo tipo, de género, de creencias, de democrático. preparación. Exacto, esa es la Y con el palabra. arte se siente, que es Con el parte arte se también de siente, la estructura de permite, Krebs. y parte un poco también es si tú te descubres tus talentos, también te empoderas. Entonces también venga y que sea un escenario para evidenciar talentos. Porque si yo sé, oiga, yo sé hacer esto, yo soy bueno en esto, o yo me puedo, y más allá de ser bueno o malo, simplemente esto es algo que me gusta, que me permite desarrollarme, pues eso también empodera internamente a la persona Claro. y la eleva, ¿no? Yo tengo una pregunta, Rodri. ¿Cuál ha sido de estos 7 años que llevas en Krebs como gerente? ¿Cuál ha sido el momento más duro que tú digas, ¡jue madre! Ahora sí. Ha sido un aprendizaje impresionante, porque tú me conoces pues perfectamente, como bien decías, muy emocional, pero definitivamente la pandemia. Para La mí, pandemia. la pandemia fue durísima. ¿Cómo funcionó la pandemia? Sobre todo al principio, ¿no? Cuéntenos, ¿Cómo ese día un cero? poquito esos días de... Sí. Había aviso de que nos iban a encerrar y qué empezó a pasar ahí. ¿Ustedes sabían antes algo? Como 2 días, ¿cómo funcionó? 2 días antes de que nos encerraran al simulacro que iba a ser la alcaldía de Bogotá acá, llaman de la vicepresidencia y nos dicen, vengan, Eduardo me dice, Rodri, vaya que nos llamaron de vicepresidencia a una reunión de la vicepresidencia. Y vamos, y habíamos varias cadenas de restaurantes, tal vez los más grandes. Se demoró la vicepresidenta, en ese momento era Marta Lucía Ramírez en llegar. Llegó afanadísima, súper acelerada, despelucada, y llegó con el director del DAPRE y entonces dijo, bueno, el tema de la pandemia,
las palabras exactas no me acuerdo, pero es real. ¿Es en serio? Esto no es algo de 15 días, esto se puede ir para 6 meses, así que necesito que se reorganicen, se reinventen, que se preparen. Aquí están conectados en una pantalla. La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el de emergencias, yo no muy acuerdo las siglas, del ejército, mirar a ver si ustedes le pueden vender comida al bienestar familiar o al ejército, al programa de adulto mayor. Esto con 2 días. Me tengo que con ir. 2 días de. En ese momento, o sea, nos tenemos que ir. Ya teníamos información porque pues veníamos de España, Europa, que iban cerrando, sí. pero pues todavía aquí no teníamos mucho, pues estábamos como a la expectativa del tema. Pero cuando dijo 6 meses, no creo que todos, y bueno, me tengo que ir, bueno, se fueron. Y bueno, ¿y qué comen cómo es la dieta del programa de los ¿Cómo es niños? el tema del ejército? ¿Cómo funciona? O sea, pues ni idea, ¿no? Pues el que vendía pollo, nosotros crepes, el otro hamburgués. O sea, ¿no? ¿Cómo es la distribución? ¿En dónde? O sea, No, nada de complicadísimo. Otro Y en unas negocio pantallas. Entonces de ahí completamente nos diferente. fuimos todos, pues no quedó ninguna conclusión de nada, como les vamos a mandar información, no sé qué, y todos, bueno, ok, pues en una hoja escriban los correos, y, sí, y ya, y me acuerdo que yo iba para la oficina después de salir pues de allá del centro, y procesando eso, y cuando llegamos y empezamos ya, pues el tema que había que cerrar, y se decide cerrar, y pues para nosotros tener que parar todo nuestro funcionamiento. Háblame un poquito de números. ¿Cuántos puntos de venta había que cerrar? ¿Cuántas personas se quedaban inactivas? Dame un poquito esos números. Pues mira, nosotros yo creo que en ese momento pues exactamente debíamos tener cerca de 180 puntos de venta sin ningún problema a nivel nacional y podíamos ser parte de 5.500 personas en ese momento. Mucha gente. Más cerca de 1.000, 3.000 proveedores, o sea, entonces, pero bueno, había que cerrar, había que pensar obviamente en la salud de nuestra gente, el miedo obviamente, bueno, ¿y cómo vamos a seguir funcionando? ¿No? Salir a buscar las formas de poder garantizar recursos para poder mantener nóminas y pago a proveedores durante 15 días. Cerramos, durísimo tener que cerrar las oficinas, los almacenes, todo, el mensaje, pues muy emotivo, por ejemplo, de Eduardo Poravantel, diciendo a la gente, no los vamos a dejar solos, ya volveremos, perdón, que es que siempre me emociona, me genera mucha, eso quiebra, ¿no? sin Ya duda. vamos a volver, ¿no? Toda la familia alrededor de la empresa, pues naturalmente acompañándonos a todos. Y cerramos, cerramos y al otro día me acuerdo que voy a la avenida 19, Sí. ¿no? Que uno salía y pues no había nadie, en teoría no podíamos, pero pues nosotros por ser parte del sector gastronómico sí Eso era un teníamos día entre semana. salvoconductos. Sí, eso era viernes, creo. Fue llegar un Viernes viernes, negro. a Uno ver, llegaba al todo mediodía desocupado. al Crepes de la avenida 19 con 120, que normalmente siempre estaba muy lleno. Con mucha fila, Nadie, tal vez. todas las sillas y todas las mesas contra una pared, solo, ¿no? Yo me acuerdo que me senté en una banca que era de la entrada donde la gente se sienta a esperar la mesa y me puse a llorar y yo decía, no puede Ya entendí ser. lo del coraje. Pucha, se Ese fue- necesita ese mucho ¿Hacia dónde coraje vamos? para Porque darla. yo, Jue ¿qué va a pasar? madre. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Digamos que en ese momento la fortaleza de Beatriz y de Eduardo que nos manifestaban tranquilos, vamos a salir de esta, no se preocupen, Siempre nos ayudaban estuvieron mucho, muy fuertes. muy confiados. Yo no sé si la palabra sea confiados, Pero muy como, fuertes. sí, vamos a hacerlo, o sea, tranquilos. Son pruebas, vamos a superarlas y vamos viendo día a día qué pasa. Entonces, bueno, estábamos así encerrados, la angustia, todos los mensajes de mucha de nuestro personal diciendo, estamos acá, por favor, si necesitamos abrir, abramos domicilios, pero en ese momento nosotros no teníamos domicilios, estábamos 100% cerrados, cero ingresos, 100% cerrados, nosotros no teníamos domicilios, no teníamos estructura de domicilios, no teníamos nada, nuestro propio personal quiere abramos a domicilios, nosotros podemos ser domiciliaras, porque al final eso viene también parte de ellas mismas, son las que nos fueron dando ¿Sí? la idea y el empuje. Y la gente nos comportándose escribían, como no se familia. preocupen, esto está muy preocupado, esto está muy tenaz, si no nos pueden pagar, no nos paguen, muchas nos No. escribían esto, sí. Y manifestaban un tema de tenemos que salir adelante todos, porque O sea, esto es se un momento involucraron. difícil, pero Todos. necesitamos sobrevivir, ¿saben? Y nuestra gente así lo sintió de manera mayoritaria. Me acuerdo que era 28 de marzo, ya había pasado 10 días desde que nos habían cerrado,
Y yo viendo pues todos los días, ¿no?, las noticias y los casos, y Italia y todo, dijimos, esto no va todavía, para 5 días no vamos a abrir en 5 días. Se veía súper negro el asunto, claro. Esto, y los 6 meses que habían dicho, yo, wow, ¿no? O sea, ¿en cuánto tiempo? Que pues no era una certeza de ella tampoco, de que nos habían dicho, era una creencia. Nadie sabía. Nadie sabía sabía. nada, pues o sea, y pues muchos no le creímos. Pero entonces en ese momento me acuerdo que yo me senté, hicimos con el director financiero y la jefe de tesorería el primer flujo proyectado de Krebs y pues la pérdida era menos 57.000 millones de pesos en el año y dijimos, no, pues nos quebramos, hasta acá llegamos. O sea, ¿en cuánto tiempo se veía ya el asunto hasta luego? No, nosotros no podíamos aguantar más de un mes, porque no teníamos, o sea, sin ingresos de ninguna, o sea, necesitábamos tener por lo menos un 30% del ingreso. Pero perdona que te interrumpa, Rodri, pero ¿qué pasa con la gente? Es que son muchos. Demasiadas personas. Y yo sé la carga en números que es tener a toda esta gente. Eso era lo que más yo creo que nos angustiaba a todos y nos preocupaba, ¿no? Sabíamos que el hecho de que tuviéramos los locales cerrados iba a impactar naturalmente a la gente por las propinas. Y en ese Claro. momento, pero los accionistas siempre desde el principio lo tuvieron muy claro y nos lo manifestaron y fueron muy contundentes en eso. Y es, si este es el fin de Krebs, Krebs muere en su ley, pero a la gente no se le deja sola. Los cuidamos como nos han cuidado todos, claro. Exacto. Entonces, a partir de ahí, eso nos dio a nosotros, digamos, como un abanico muy importante y estratégico claro sobre lo que teníamos que lograr y buscar, y era reactivarnos ya. Nosotros no suspendimos contratos, nosotros no dimos licencias no remuneradas, para nosotros creo que todo el mundo hizo en la pandemia lo mejor que podía con lo que tenía. Yo creo que es difícil juzgar unos y otros, pero para nosotros ese era un camino claro. Y eso pues nos llevó a decir, tenemos que reactivarnos ya. ¿Y con tenemos qué que se hacer reactivaron, Rodri? como sea. Yo no creo que hablamos con Beatriz, con Natalia, con Eduardo, nos toca hacer domicilios ya. Pero ¿y cómo? aclaremos una cosa que es que esta compañía lleva más de 40 años. 43 años. tiene 43 años y se negaba con los domicilios. Porque el producto no viaja bien, porque es que Krebs Sí, es un nunca punto de habíamos venta visto. impresionante, un emplatado muy importante. Y los sentidos no funcionan en el domicilio no, también como en el ese lugar. Sí, era como el contacto con el cliente para Exacto. nosotros era muy importante. Sí. Y ahorita viene el por qué terminamos con los domicilios, por qué salieron los domicilios propios. Pero para ese nosotros momento. perder el contacto con el cliente era importante. No, era muy difícil. Y no lo veíamos como un elemento en ese momento. Y Beatriz para mí, les enseñaba a las niñas a servir los platos, pero desfilando los platos. O sea, esto no era Con una mucha casualidad. mística. El punto de venta era clave, la música, las lámparas, la luminosidad, los platos, los sabores, las cartas. Todo está Ese perfectamente marketing cuidado. del que hablabas al principio, de De que en ese experiencia. punto de venta todos nos sintiéramos exageradamente felices y satisfechos. Llega la pandemia y llega esa necesidad a la cual no fue prioridad nunca el domicilio, y entonces, ¿qué hacemos? Sí, entonces necesitábamos salir con domicilios porque pues viendo los números que teníamos, teniendo toda esta preocupación con la gente encima, estando en cero ingresos. ¿Por cuánto tiempo duraron los 0 ingresos? Duramos como 15 días. Fue madre. O sea, quedaba una cuenta regresiva de otros 15 días para reaccionar con algo. Igual ya estábamos muy complicados. Ok, ya, ok. O sea, igual lo que teníamos, que habíamos podido financiarnos o fondearnos, no era igual suficiente ya. Porque teníamos también compromisos con los proveedores. Claro. Que no teníamos cómo cumplir con todo si no iniciábamos. Ya, igual tuvimos la fortuna y el agradecimiento infinito, así como lo tenemos con nuestra gente, con los clientes que, mejor dicho, reaccionan de manera Con los proveedores. agradecimiento proveedores. espectacular, pero también con los proveedores, porque los proveedores también tuvieron mucha paciencia y nos ayudaron muchísimo. Y muchos fueron dependen de maravillosos. ustedes casi que en un 100%, Y muchos ¿no? nos decían, no se preocupen por las facturas, lo que necesitamos es que ustedes arranquen, porque si ustedes no arrancan, yo no voy a arrancar nunca. Claro. Arranquen, por favor. No se preocupen, ahí miramos. Y tuvimos, o sea, yo creo que yo creo que mejor dicho, me sobran dedos de la mano si digo quiénes no nos ayudaron. ¿Sí? Chévere. Pero De eso es- miles. eso es Entonces una fue una marca que todo cosa el mundo adora. maravillosa. Y yo creo que estamos acá es
por esa ayuda integral de todo, nuestra gente, los clientes y los proveedores, ¿no? Entonces decidimos arrancar los domicilios, hicimos nuestras reuniones, eran 10 de la noche, 9 de la noche, comités, esos son los sábados, domingos, no sabía ni qué día era. Bueno, vamos a hacer domicilios. ¿Y cómo? ¿Y qué? Pues lo único que sabemos en este momento pues, son las bolas de los helados, los vasitos de helado y los artesanos, los potes de helado, no más. Y con Es lo eso único que empezó sabemos. domicilios. Y con eso arrancamos. ¿Y en cuántos? Entonces decíamos, ¿será que la gente con todo este tema de la pandemia sí iba a querer trabajar los protocolos de bioseguridad, conducir caretas? Uno tiene donde, no teníamos plata, pero bueno, nada, tapabocas, como fuera, todos. Organizar líneas de ensamble, por decir una forma, en los puntos de venta de ensamble, no, de empaque. ¿Y cuántos puntos empezaron con? 7 de 180. 7 de 180. A punta de vasitos de helado, obviamente contactar también a las plataformas que también nos ayudaron muchísimo en ese momento. Fueron súper generosas y facilitadoras con nosotros. Las plataformas de domicilios. Sí, para poder, digamos, llegar a los clientes. Y arrancamos así en esos 7, terminamos ese primer día de 7, pues todos otra vez como con ese ímpetu y esas ganas y esa ilusión, ¿no? De arranque, De que se con la pudo- se pudo angustia de la empezar. supervivencia, ¿no? Y al otro día, a primera hora mandan el informe de la venta y habíamos vendido 6.800.000 pesos. Y ahí dijimos, se abre todo. No nos da. No, esto no, se abre todo. Y ahí arrancamos muy rápido, pero entonces también teníamos el tema de los productos de sal, porque teníamos Claro, que a claro. punto de vasitos de helado, pues no íbamos a lograrlo. Y ahí ¿Qué vamos a entraron las- vender? ¿Qué sí? ¿Qué no? ¿Cómo los vamos a empacar? Porque Claro, no claro. hemos hecho ni siquiera pruebas. Obviamente la gente podía llevar cosas para llevar, pero eso era un tema que realmente no había estado como tan estructurado ni tan organizado Claro. antes, Sí, pero- para ahora volverse el único medio de venta, ¿no? ¿Cómo llegan ustedes a ese pepazo de crepes en casa? Pues yo no puedo vivir sin las salsas de crepes en mi congelador. Pero ahí pasa que empezaron helados y después llegó esta innovación, ¿no? El tema de las Sí, salsas. no, realmente empezamos con los helados, pero pues eso fue 3, 4 días hasta que al tercero o cuarto día abrimos una carta de sal, Sí, ¿no? sí, sí. Y empezamos, me acuerdo que el primero fue Usaquén, con el cual lo empezamos a hacer, a aprender, a saber, también buscando empaques, porque pues todo estaba cerrado, no teníamos empaques tampoco. Pues, Con un famoso entonces, menú en ¿qué hacemos? PDF, me acuerdo. Todo. Entonces arrancamos así. Y no, y pues pobre, a la gente Llegaban le por llegaba eso WhatsApp, terrible. ¿te acuerdas? No, Por y a la WhatsApp. gente le llegaba todo terrible, entonces era tenaz, sufríamos muchísimo porque para nosotros era muy importante también que el cliente, pues era el con el que habíamos construido Claro. 40 años atrás. Claro. Una relación en este negocio que para nosotros no es de la alimentación, sino de la experiencia, como dice Eduardo. Entonces, ¿y ahora qué? O sea, no, Y me la llegó gente también. pésimo, tarde, de todo, y nosotros, ¿y ahora qué hacemos? Y las propias niñas nuestras empezaron, pues los propios colaboradores a escribir los mensajes en las bolsas, discúlpanos, Beatriz, pongamos un mensaje que estamos aprendiendo, no sé qué, ¿no? Era todo así, y Pero- todo pero fue qué así orgánico, ¿no? honestidad. Todo era orgánico y ellas con crayolas que traían de sus casas pintaban las bolsas y ponían caritas, porque era la ilusión también de todos de reactivarnos, todos estábamos unidos en este frente común de salir adelante. Pedíamos y claro, y por ejemplo las plataformas que les fue también muy difícil porque pues había una serie de domiciliarios, pero era todo el que suplían, que respondían a un servicio donde también había restaurantes presenciales, pero cuando ya todo era solamente domicilios, pues Se no daban reventaron. abasto. La estructura Eso no era cambia culpa de completamente, ellos. claro. Y entonces nosotros recibíamos pedidos, eran, ustedes no se imaginan, las fotos de los restaurantes, nosotros en esta dificultad económica, mesas llenas de bolsas de productos listos, helados derritiéndose y no llegaban domiciliarios. No llega un domiciliario de nada, en ninguna plataforma, pero no porque la plataforma no lo quisiera hacer. Sino Estaba es que súper saturado estaba todo. todo saturado, el que está comprando la droguería, el que está haciendo mercado, el que está de todo, ¿sabes? Pero tengo entendido que repartiste. ¿Cómo? No, claro, entonces había momentos en que no Pero había de cuente- otra. pero cuente el cuento entonces del Día de la Madre. dolor, El Día de la Madre. El Día de la Madre, que es entonces muy ahí era un bueno, Ruth. dolor porque decíamos no y veíamos obviamente los clientes, todos creo que estábamos en un ambiente de angustia, de miedo, no increíbles, como un país, como mundo, entonces había muchas angustias y nosotros no, tenaz con los clientes. Si llega el Día de la Madre, todo el mundo en sus casas, sin poder salir. Uno no, en ese momento no podía salir a comprar, de llevar a un restaurante, no se podía, era solo domicilio. Pero ahí Uno es chévere solamente aclarar- podía ir o por sexo, pico y placa, pico y cédula, pico Sí, unas de cosas todo, muy- al supermercado. Sexo, Ya pico uno y no placa. sabía, era de todo, eso, había todo tipo de picos de todas las cosas. Pero el Día de la Madre en Crepes es el día de los Es el días. día, es el día de los días para el sector gastronómico, es el día más importante de celebración.
y para nosotros, pues naturalmente lo es también. Y llega eso y todo el mundo sin ver a su mamá, ¿saben? Sin poder salir a ver a su mamá, queriendo mandarle algo, y empieza todo el mundo a hacer pedidos. Saturación Y absoluta. se saturó el país y los restaurantes. Se saturó el pedido y colapsaron las plataformas. No. Porque el que colapsó fue las plataformas. Naturalmente, no era culpa de ellos. Pues es que todos pidiendo algo para alguien. Y llega ese día de la madre, eran las 2 de la tarde, obviamente la gente súper frustrada en sus casas, nosotros frustradísimos. Llenos de pedidos. en las Llenos de mesas. pedidos, llenos de solicitudes, de reclamos, de PQRs, con todo, con los mensajes que entendían, sobre todo con los que no entendían, y nosotros nos tiramos la marca, nos tiramos todo, llorábamos. O sea, yo creo que todo el equipo directivo de Crepes lloró ese día, y no directivo, y todos los que eran directivos. Y en ese momento, o sea, pues toca salir a repartir. Y cada uno de pues ustedes se nada. puso a repartir también. Claro, yo tenía mi Hasta uniforme. tus cuñados. Sí, todo el mundo a repartir lo que fuera por todas partes, ellas de puerta en Tapabocas y puerta. hágale. Claro, como en las tirillas que salían en las direcciones. Pero pues entonces uno, a ver, carreras, no sé qué, con no sé qué, Con uno este qué, tema no. Tangways, ¿no? Sí, tanga y pues salvoconducto, ¿no? Entonces, sí, sí, bueno, sí. nosotros estamos, podríamos hacer salvoconductos, pero que no que nos pare la policía, ¿no? Pero bueno, y así, pero bueno, fue un día, al final de esa noche nos reunimos todos en un comité y pues no se sabía cuál de todos tenía la cara más de angustia, de tristeza, de frustración. Agotados. De todo, porque habíamos sentido que habíamos fallado a esas expectativas en la ilusión de los clientes. Claro. Sabíamos que habíamos hecho todo lo que estaba en nuestras manos, pero habíamos al final fallado. Y tenemos que empezar con domicilios propios. Ahí No fue hay la nada que decisión. hacer, tenemos que tratar también de buscar conectarnos con nuestros clientes de manera directa. Claro. Esto que seguimos en proceso de aprendizaje, porque arrancar a vender, pues no es de la noche a la mañana, uno aprende. Era un camino y no teníamos tiempo, no veíamos nada de eso. Entonces a partir de ahí arranca ese tema de domicilios propios, que ya nuestro personal, ya desde antes, era estamos listas, Lo hicimos había sugerido. convocatorias, 200. Pero ojo, estamos listas. Y hay un O sea, cuento- eran domiciliarias mujeres. Claro, porque ellas estaban en sus casas, la inmensa mayoría en ese momento no estaban en los puntos de venta trabajando, porque ahí no teníamos el 100% de No, los no se restaurantes, podía. ni tampoco se necesitaba el 100% del personal de los restaurantes. Ellas estaban en sus casas esperando para hacer llamadas para trabajar y con las ganas de querer salir a trabajar. Pero Con ustedes la hicieron angustia. convocatoria y llegaron 200, me acuerdo, y muchas solicitudes. y muchas La no, sabían, inmensa no mayoría tenían no se pase en podía. moto. No tenían pase en moto, la moto era el esposo, no se van a montar en moto. Pero No, querían eran hacerlo. las ganas, sí, Claro, eran las claro, ganas. claro. Tuvimos de linda todo, esa historia. clases de bicicleta que di, por ejemplo, en el parqueadero de la avenida 19, No. los vigilantes también enseñándolas a ellas a montar, hijos de ellas enseñándole a otras a montar bicicleta, o simplemente ellas caminando por las calles con los paquetes de crepes, llevando Para entregarlos. puerta a puerta en la medida que fue posible. Entonces, pues al final hay una frase que el otro día Eduardo decía, y es que la pandemia fue un momento muy duro, pero sacó lo mejor del alma de Crepes. Pero ojo, y el tema- ojo, perdón, Dale, dale, que dale. te he interrumpido mucho, pero les voy a decir, esto es una marca mostrando su potencia. O sea, Las ganas, realmente sí. esta marca tenía en su momento 40 años tratando bien a su gente, siendo coherente con sus valores, regalándole a los colombianos experiencias arquitectónicas, gastronómicas, musicales. Y cuando llega una crisis, ahí es donde uno ve la cuenta corriente emocional tan grande que tiene, porque no creo que ningún cliente, porque el pedido no le ha llegado como es, no va a volver a Crepes. Eso se perdona exactamente, Se ya perdona con el absolutamente. mensaje que uno veía en las... Porque Ay, no, me llega, sí. perdón, pero estamos aprendiendo, y uno dice, ay no, es que... Sí, y era es que, ¿qué honesto marca porque era la dice eso? verdad, era la verdad. Y No, ver no uno tenía- a la fundadora en esa alegría, en su cocina, Con el celular. enseñándonos, Claro. grabando con el celular y enseñándonos a manejar los productos de crepes, que además eran parte como de su misterio. Esas salsas eran un misterio. La receta Lleva- secreta. No, Claro. eso son las recetas secretas, pero vos tener la salsa Era una de los maravilla. palmitos, yo decía, yo no puedo creer esto, divinamente empacada, eso, y a Beatriz enseñándonos, eso Y es... todo eso nace también porque nosotros buscando cada vez más cómo poder, digamos, como vender y llegar a la casa de la gente, porque es que las semanas iban pasando y los meses iban pasando y nosotros
yo no veía que pudiéramos sobrevivir todavía. Iba a ser muy difícil, todavía estábamos en una cuerda floja muy complicada. Ahí ya en y cuánto tiempo, necesitábamos, un mes eso y medio. ya era a principios de junio, ¿sí? Y Jue uno madre. ya decía, muy difícil, no la vamos a lograr todavía. Ahí no era como, ay, si no, era ¿En qué porcentaje del tema de facturación iban en ese momento? como en junio, yo creo que vamos como en el 25%. ¿Sí? Y ya hemos arrancado domicilios propios, estábamos en todas las plataformas. Ya estaba una estructura empezando a andar. No han estado valiéndose todos los puntos, pero porque es que pues había que tener los protocolos de bioseguridad y todo el tema del cuidado con la gente, el miedo a los contagios, todo ese tema, entonces era difícil, no era un tema de reacción tan rápido, sin embargo lo hicimos muy rápido. Yo Pero creo que- miren la belleza, y vuelvo nuevamente a esta marca tan noble, porque pasa la pandemia, en ese proceso Krebs con todo su equipo se reinventa, nos entrega no solo el domicilio de los helados, de la comida de sal preparada, sino en mi caso de todo ese portafolio de Krebs en casa que si no lo han probado, por favor atrévanse a tener esas salsas en la casa y salgan de un almuercito Síganlo, un domingo síganlo con en la Instagram, suegra y Krebs uno en saca casa. eso y queda con la suegra divino y ni se entera. Pero hoy ya no hay pandemia, hay domicilios y las filas continúan. Es decir, Pero un segundo, esa es un segundo. esta potencia de esta marca, pero me adelanté. Sí, pero un segundo. Salen los domicilios y llegan todas las niñas, llegan todas las motos y se vuelve noticia nacional sin que ustedes hagan nada. pusimos un post, me acuerdo, de las niñas en las motos eléctricas porque las recibimos y estábamos emocionados, y pusimos una foto y fue una locura y fue maravilloso y fue muy lindo, o sea, sí, no sé, es que Fue solamente todos los medios empezaron de una vez, pum, 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 impresionante. O sea, Rodri, ustedes no cuentan nada de lo que hacen, no te lo voy a preguntar, hacen muchas cosas por la gente, por las comunidades. Los hijos están teniendo un papel prioritario en esa, o sea, ya solo la obra de tener a más de 6.000 empleados, sobre todo con un gran peso femenino, que es maravilloso, pues los hijos están liderando una cantidad de proyectos. ¿Por qué Krebs como marca no le gusta tanto contarle a los medios? Porque todos se mueren de ganas si ustedes son... O sea, Rodri creo que ha aceptado venir a este podcast. Es la primera vez. Por el cariño infinito que Solo- me tiene. solo por Solo eso. porque, mejor dicho, pero ustedes son con el volumen muy bajito en virtud a todo lo que hacen, que no lo voy a nombrar por respeto pues a la filosofía, pero cuéntanos, estas personas que están construyendo marca y que ojalá vean esta historia, ¿qué les podrías decir en relación a ese hacer silencioso? Es que no sé si sea silencioso o no silencioso, pero el tema es que yo creo que uno no tiene que hacer las cosas bien solo buscando, solo buscando que Visibilidad. alguien te dé la palmada y Claro. generes un reconocimiento. Hay que hacerlo bien porque es que hay que hacerlo bien. Ok. Y en la medida grande, pequeño, chiquito, que puedas crear un impacto, una mejora, un mejoramiento en el bienestar de otro, eso ya debería ser suficiente premio y satisfacción para hacer las cosas. Y eso es lo que Krebs nos ha enseñado y a todos los que estamos acá, y es cómo hacemos las cosas, ¿no? Tal vez no se trata de no querer decirlo, sí decirlo, tal vez muchas veces hemos tratado de decirlo, pero no sabemos cómo decirlo porque pues no lo hacemos buscando, y tú que lo sabes, a ustedes que lo saben tan de fondo, pues no lo hacemos como por una estrategia, no son estrategias, es como consideramos que deben hacerse los negocios, ¿no? completamente. Ahí es donde cuando Beatriz siempre habla que desde muy chiquitos ellos dos entendieron que Krebs tenía que ser algo más que un buen negocio. Para mí esa frase resume muchísimo como ese pensamiento. Y yo creo que cuando las cosas se hacen de esa manera, se van a saber, y cuando se saben, pues poquito mucho tienen más potencia que si uno hace una valla, no sé, o sea, que no significa que no lo hagas, ¿no? Pero no sé, simplemente como que de pronto más no pensamos en hacerlo de esa manera. En la Pero experiencia porque está no- la construcción de absolutamente todo, en la forma como lo comunican, no en un post, no en una pauta, sino en la forma como en el día a día Krebs hace que su marca tenga experiencia, ¿no? Sí, y yo creo que en esa experiencia, o apalancándonos más bien también muchas veces de esa experiencia, sí hay veces que nos cuestionamos mucho porque decimos, oiga, si la gente supiera un poco más esto, pudiera, no para nosotros, sino apoyar mucho más otras cosas. Y tal Claro. vez ahí es donde hemos patinado un poco,
en el correcto manejo hacerlo porque no sabemos cómo hacerlo, porque como lo hacemos tan orgánico, pero bueno, pero al final ahí vamos y pues en la medida que siempre podamos generar más valor en la comunidad, pues será cada vez más maravilloso. Pero Krebs es el ejemplo perfecto que una marca es muchísimo más que un logo. Una marca es todo lo que ustedes han hecho para construir ese imaginario de hacer las cosas bien, para que las personas puedan acceder a un gran producto con una gran experiencia y que todo funcione con mucho cariño y con mucha honestidad. Sí, siempre lo hacemos con mucho cariño, buscando siempre total honestidad. No somos perfectos, las empresas estamos hechas de personas, Claro. y no hay una sola persona perfecta en el mundo. Y no vamos a ser nunca perfectos y nunca queremos hacer las cosas bien, porque también es eso, como no somos perfectos, hacemos muchas cosas y tendremos muchas cosas por mejorar, cometemos errores, pero pues siempre tendremos y siempre tenemos la mejor intención digamos, para hacer las cosas. Y probablemente sigan siendo, porque yo creo que lo son, la marca más querida de Colombia. Yo me voy a robar la siguiente pregunta, Dale. que esa Ana la quería hacer, pero yo me la quiero robar. Ay, me la robaste. Muy bien. Dale otro. Rodri, las mujeres en Krebs, ¿fue planeado, fue coincidencia, llegó? Cuéntenos un poco esto, porque yo creo que es el imaginario más fuerte de la marca. Pues yo puedo parafrasear un poco o traer lo que Eduardo y Beatriz siempre dicen, porque esas eras hay que invitarlos a ellos dos. Sí. Eso es parte de la historia de la construcción del Krebs. Pero no, nunca fue parte de ninguna estrategia, fue el resultado y la realidad de un país. Beatriz siempre decía que Colombia tenía cara de mujer, de esa mujer berraca, trabajadora que se levantaba todos los días, que muchas veces tenía que dejar a sus hijos solos para sacar adelante, para lograr tener un techo, para lograr darles una educación y para poderles dar un mejor futuro. Y en el momento que ellos fueron, Eduardo y Beatriz, arrancaron ellos dos en un sótano. El 85 con 11, ¿no? Con 11 en una casa que hoy en día ya no existe. Ellos dos. Y esto ha sido creado por ellos dos desde el origen, con esfuerzo, con trabajo, con dedicación, con pasión, sin experiencia gastronómica, con sensibilidad gastronómica, pero con ganas. Y con ganas, abiertos a oír, abiertos a ver, abiertos a recibir y con gran pasión por esto. Y ellos, en la medida que iban necesitando ayuda, pues llegaban mujeres, una mujer, empezaban a ver su realidad, llegaba otra, empezaban a ver sus necesidades, llegaba otra, empezaban a ver lo importante que era seguir ayudando a las mujeres como elemento fundamental de desarrollo social y económico de un país. Entonces, fue un elemento que se fue dando por la realidad del país. Claro. Y al final la mujer le terminó, yo creo que imprimiendo, y eso es ya algo que yo lo digo, soy yo, un elemento absolutamente maravilloso en esa energía única que tiene para generar belleza, para generar cuidado, ¿no? Sí. Para construir familia, ¿no? Empatía absoluta. Total. Entonces no fue ninguna experiencia. En la época de ellos, cuando ellos arrancaron, pues la palabra, yo creo que responsabilidad social no existía, eso no existía. No, inclusión eso de salió, género. Eso era otra cosa. inclusión de Claro. género, nada. Es que ahora Eso todas fue con las- los años mucho después que empezaron a hablar de eso, como ahorita es inclusión, como sostenibilidad, como todo esto. Pero en ese momento no, entonces fue la realidad, la sensibilidad en un entorno, sobre un entorno, y bueno, son las cosas maravillosas de ellos, ¿no? Sí, porque ahora todas las compañías son género neutro, carbon neutral, pero la realidad es que Krebs lo hizo hace mucho tiempo, hace demasiado tiempo. Sí. Las mujeres tienen ese estigma de que como trabajadoras tienen el problema de ser mamás, la maternidad, muy emocionales. ¿Eso qué? ¿Cómo se ve eso en Krebs? Eso es mentira absoluta. Pues no sé si la palabra sea mentira, pero pues es que eso es parte de lo como crecimos, nacimos. Claro. Entonces, pues para nosotros todas esas, digamos, esas dimensiones que, Esas características, por así decirlo. pues es que eso no, es que todo depende tú cómo lo veas, como una debilidad o Como o sea, parte tú fundamental. puedes marcarle a diferentes circunstancias
debilidades o problemas, pero pues es que eso no es ninguna debilidad, ningún problema tener hijos, tener que estar... No, si me hago entender, ni ser emocional, ¿por qué debe ser una debilidad o por qué tiene que ser Eso un no es un problema? tema O sea, en Krebs. no Ni debería siquiera es que eso, no, pues es que un eso tema. no es, pues es que así, pues es Ni no lo debería que serlo en somos, ningún lugar, ¿no? claro. No, pues no sé, ni tampoco con los hombres de ninguna manera, o sea, eso no sé, eso como que... Bueno, ¿y qué dice Aleja? Es la esposa de un hombre que me consta está muy ocupado y muy conectado. No me vas a contestar, no, somos muy felices. Aleja entiende perfectamente. No, decime la verdad, Rodri, porque es que vos Ay, trabajas madre. domingos y trabajas 7 días a la y semana. pilas, Aleja, que estoy ahí viendo a ver cómo te ayudo para que se aliviane más. ¿Cómo es tu vida? Mejor dicho, no desconocemos, Rodri, el peso que hay sobre tus hombros, que lo comparten todavía los fundadores, que lo comparten el C-Level de la compañía, pero tú eres el que tiene que dar la cara y tienes una carga importante. ¿Cómo mezclas eso con una esposa maravillosa, con tus 2 chiquitines, que ya uno está yendo a la guardería, el otro está pues con... Quisiera mostrar la foto, pero no me dejan, pues son divinos. ¿Qué pasa ahí cuando estás mezclando? Para ti Krebs no es un trabajo, y eso lo sabemos. Es tu familia, es tu realización personal, profesional, etcétera. Y tienes una familia que es Ale y sus 2 niños. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo es esa dinámica? Pues habría que preguntárselo a ella, pero... Ale, la próxima. Pero Alejandra me conoció así. Ah, Alejandra ok, me conoció ya ya estabas en siendo Krebs. parte de Krebs. Y yo creo que desde el primer día ella ha visto el amor con el que yo veo esta empresa, la dedicación innata por el cariño que le tengo a ella y todas las personas que la rodean, a su familia fundadora. Entonces, pues yo creo que ella me conoció así, lo entiende. Y se parcha. Por supuesto, hay momentos en donde tal vez se quisieran otros espacios, pero ahí los vamos construyendo y buscando, lo que estaba diciendo en temas generales. O sea, nada nunca es escrito ni perfecto, pero también Krebs es una empresa que permite los espacios en esto. Entonces, no... Es más, soy más yo que tengo que ir sí. evolucionando a poder mezclar un poco más estos espacios, pero pues ella me conoció y ella sabe y entiende la pasión que tengo por esta empresa, la pasión que tengo por mi trabajo, la pasión y el cariño que tengo por la familia, y desde ese punto de vista pues siempre me ha apoyado y me sigue apoyando y espero que me siga apoyando. Ale, Así va a ser seguramente. Eso esperamos. Eso esperamos. Bueno, y te vamos a hacer un poquito para dar honor a nuestro nombre de Hablando como los Locos, unas preguntas un poquito desenfadadas, que ojalá no las pienses mucho y nos contestes, como siempre, con mucha honestidad. ¿Qué plato no te gusta de Krebs? Ya no está el creme veggie. ¿Cómo era que ya no está? ¿Ya lo sacó? No, ¿Cuál? El se llama el creme veggie. Bueno. La segunda, ¿cuál es el punto de venta que más le gusta y por qué? El local de Plaza de las Américas. Ok, ¿por qué? Es absolutamente espectacular. Su arquitectura, su iluminación, su ambiente. ¿Hace cuánto lo abrieron? Como 2 años. Ah, bueno, hace poco. Es un traslado, sí. Ok. ¿A qué ciudad del mundo sueñas llevar a Krebs? A Neiva. A Neiva. Soy de Neiva. Soy de Neiva y habrá que llevarlo a Neiva. Me sueño llevarlo a Neiva. Esta es chévere. ¿Por qué no hay frijoles en la carta? Ah, pero ese no era mío, pues. Sí, pero pues ay, me tocó a mí la robas, acá está el coso. Sí, Ay, no, es vergonzosa esa en Medellín pregunta. deben estar locos porque metan frijoles y chicharrón a la carta. ¿Cómo ha sido esa presión? Bueno, esa es una pregunta para Beatriz, ¿no? Por supuesto, no para mí. Pero igual frijoles hay, frijoles. Tenemos los frijoles rojos del Cuarentano, de nuestros productos que vienen directamente de Montes de María. Pero no, eso que habría que preguntarle a Beatriz. Muy bien. Bueno, la otra pregunta. Se han creado muchos conceptos, Rodri, gastronómicos. Y Bogotá, de hecho, es una ciudad ahora que está en la lista de las mejores ciudades con propuesta gastronómica de Latinoamérica.
y siguen las filas en crepes. Pero ¿qué opinas de todos estos movimientos y de todo este tema de los chefs y de las experiencias y de los platos experimentales chirriquiticos? ¿Todo eso los preocupa? ¿Desvela a la junta directiva de crepes o no? No, yo creo que es absolutamente maravilloso que el mundo gastronómico, digamos, o que haya un desarrollo gastronómico importante en Bogotá y en Colombia, y ojalá sea cada vez mayor, porque yo creo que eso simplemente son caminos, si uno quisiera ver como negocio, hacia la exigencia de seguir siendo la mejor opción, pero sobre todo porque va a generar una cultura cada vez más de valorar y salir fuera del hogar a buscar alternativas, experiencias únicas. Entonces me parece absolutamente maravilloso. Funciona maravilloso, claro. O sea, por ejemplo, nosotros no nos gusta cuando, por ejemplo, vamos a abrir un local y los demás no han abierto, no hay nada. No, a nosotros nos gusta estar es donde hay movimiento, porque es que ese movimiento permite generar una sinergia, una Genera energía oportunidad. muy interesante alrededor de todos, y siempre va a haber oportunidad para todos. Claro, y abre espacios, mejora barrios, genera Todo, una vida todo. diferente el que haya una oferta chévere alrededor. Sí, total. Y ya de verdad, ahora sí, para cerrar. Rodri, sabemos que los fundadores siguen siendo muy activos y que son muy queridos, pero cuéntanos cuál es esa frase que tú llevas como pegada en el alma o ese consejo que te ha dado Beatriz Fernández. Wow, pues reducirlo a uno. Nos tocó uno porque aquí está todo este equipo que hubo Porque pues. son muchos. Que cortemos. Que Son cortemos. muchos en ambos. Hay una frase que Beatriz dice mucho que me encanta, como tú dices, que te quedan. Ajá. Y es, hay una frase de un maestro de la India que ella dice mucho que me encanta, que dice: no busques ser grandes porque a la grandeza rara vez le sigue la bondad, más bien busquen ser buenos porque a la bondad siempre le sigue la grandeza. Qué bien. Entonces, Chévere. esa frase que ella la dice mucho, me encanta porque tiene un alma y un propósito que para mí reúne lo que ellos han siempre querido de crepes. Es un muy buen cierre de toda esta conversación. Rodri, ¿y el consejo, frase o conversación con Eduardo Macía? De Eduardo, ¿no? También muy difícil en una sola. Eduardo, y tomando en cuenta un poco el espacio y tal vez los que nos están viendo acá, hay una frase muy concreta que él dice, y es que una marca es una promesa, ¿sí? Y eso tiene que ver mucho con la coherencia sobre la cual uno tiene que hacer las cosas. Claro. No buscar la venta, sino el camino coherente sobre los principios y los valores sobre los cuales tú hayas querido construir tu empresa, tu marca, y nunca perderla independientemente de las circunstancias, de los desafíos, de las externalidades, siempre manejarla con coherencia, porque cuando te vean como marca siempre vas a tener que representar lo mismo, eres una promesa. Cumplirla Entonces, siempre. Hay que cumplirla Una siempre. marca es una promesa. Chévere. Pues Rodri, muchas gracias. Aquí terminamos. Aquí Rodri, No, muchas pues gracias. muchas gracias a ustedes, me pusieron muy nervioso. No, pues esperamos que, yo vuelvo e insisto, siempre se despiden, gracias a todos, etcétera. Aquí hay un equipo de producción maravilloso de Ecovisual que nos acompañó y puso, no las están viendo, pero unas luces y una preproducción Maravillosa. maravillosa. Este podcast es patrocinado por la marca que más queremos en Colombia, que es Crepes y Waffles en la categoría de restauración. Y yo cierro con una pregunta para Otto. ¿Cuál es el helado que más te gusta de Crepes, Otto? El helado que más me gusta, el de vainilla. De vainilla. De vainilla, un clásico. El clásico. Muchas gracias a todos. Nos vemos en el próximo En el capítulo. próximo con otro súper invitado o súper invitada. Una sorpresa chévere.